¿Cómo están, amigos? Vamos a continuar con la resolución de los ejercicios de un examen de mesa. Esto para los alumnos inscritos en la materia de álgebra con el licenciado René Jaldín. Ahora se nos presenta resolver el binomio de Newton, este binomio que está elevado a la cuarta potencia. Entonces, para desarrollar este binomio debemos recordar una fórmula que es la siguiente. Si tenemos un binomio a más b elevado a la potencia n, el desarrollo de este binomio será igual a una sumatoria que empieza con un valor k igual a 0 hasta el valor del número n, de la combinatoria entre n y k de los elementos del binomio. El primer elemento es a multiplicado por el segundo elemento, que es b. Este segundo elemento está elevado a la potencia k y el primer elemento está elevado a la potencia n menos k. Aparte de esta fórmula debemos recordar también que una combinatoria de dos números entre n y k es igual al factorial de n dividido entre el factorial de k multiplicado por n menos k factorial. Entonces, recordando estas dos fórmulas, tenemos que empezar a desarrollar el binomio. Pero antes vamos a dar algunos detalles más sobre un binomio. El número de términos de un binomio es igual a n más 1. Es decir, en este caso, si nuestra potencia es 4, el número de términos sería 4 más 1, 5 términos. Y si tenemos un signo negativo aquí entre estos dos elementos del binomio, como en este ejemplo, tenemos un signo negativo, entonces el desarrollo de los términos de este binomio va a ser de manera intercalada. Los signos van a empezar primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo, y así sucesivamente se irán asignando los signos, siempre y cuando tengamos un signo negativo aquí, como en este caso. Pero si hubiera sido positivo, entonces el desarrollo sería con todos los signos positivos. Entonces empezamos a desarrollar nuestro binomio. En nuestro binomio, en vez de tener a, tenemos x a la cuarta, y en vez de tener b, tenemos un tercio. Entonces empecemos a desarrollar. X a la cuarta menos un tercio, todo esto elevado a la cuarta, va a ser igual a una primera combinación, que sería entre n y k. N es 4 y k empieza con 0, 0. De nuestro primer elemento del binomio, que sería x elevado a la cuarta, multiplicado por el segundo elemento del binomio, que es un tercio. Se multiplica con un tercio. Este segundo elemento, según la fórmula, estaría elevado a la potencia k, y k en este caso es 0. Y el primer elemento estaría elevado a la potencia n menos k, 4 menos 0, eso sigue siendo 4. El segundo término de este desarrollo entonces sería con signo negativo, porque habíamos dicho que va de manera intercalada cuando aquí tenemos un signo negativo. Entonces tenemos una segunda combinación. En este caso tendríamos 4 y como k va aumentando en 1, esto sería ahora 1. El primer elemento del binomio es x a la cuarta, multiplicado por el segundo elemento del binomio, que es un tercio. En este caso ahora un tercio estaría siendo elevado a la potencia 1 y x a la cuarta estaría siendo elevado a n menos k, es decir, 4 menos 1 sería 3. Y aquí la potencia 1 no es necesario anotarla. El siguiente término del binomio tendría signo positivo, más, y tendríamos la siguiente combinación, que sería entre 4, y si esto está aumentando en 1, sería ahora 2. Combinatoria entre 4 y 2. El primer elemento del binomio es x a la cuarta, multiplicado por el segundo elemento, que es un tercio. Ahora en este caso, un tercio estaría siendo elevado a la potencia 2. Aquí 2, y x a la cuarta estaría siendo elevado a la potencia 4 menos 2, también sería 2.
El siguiente término del binomio tendría ahora signo negativo. Estamos yendo de manera intercalada, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora tendríamos una combinación de 4 y 3, porque esto va aumentando en 1. El primer elemento del binomio es x a la cuarta, multiplicado por el segundo elemento del binomio, que es un tercio. Este segundo elemento estaría siendo elevado a la potencia 3. Y el primero estaría siendo elevado a la diferencia, 4 menos 3, 1. Y no es necesario anotar ese 1 como potencia. Y el siguiente término tendría signo positivo. Si va de manera intercalada, entonces sería positivo. Y tendríamos una combinación entre 4 y 4. El primer elemento es x a la cuarta, multiplicado por el segundo elemento, que es un tercio. Ahora un tercio estaría siendo elevado a la potencia 4. Y x a la cuarta estaría siendo elevado a la potencia 4 menos 4, 0. Y como dijimos, ya tenemos los 5 términos. 4 más 1, 5. 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Recordemos que todo número o expresión elevado a la potencia 0 es igual a 1. A este lado también tenemos un tercio elevado a la potencia 0, entonces esto también es igual a 1. Ahora vamos a ir desarrollando las combinaciones. Entonces, x a la cuarta menos un tercio elevado a la cuarta es igual. Esta primera combinación, al desarrollarla con esta fórmula, sería factorial de 4 sobre factorial de 0 multiplicado por 4 menos 0 factorial. El factorial del número 0 es igual a 1. Y en este paréntesis tenemos 4 menos 0, entonces solamente tenemos factorial de 4. Factorial de 4 entre factorial de 4, entonces se simplificaría y tendríamos para esto solamente el valor de 1. Después todavía tenemos aquí x a la cuarta elevado a la potencia 4. Luego tendríamos menos. Desarrollamos esta combinación, factorial de 4 sobre el factorial de 1 multiplicado por 4 menos 1 factorial. Mantenemos este x a la cuarta elevado al cubo. X a la cuarta está siendo elevado al cubo multiplicado por un tercio. Más el desarrollo de esta combinación sería factorial de 4 sobre factorial de 2 multiplicado por 4 menos 2 factorial de x a la cuarta elevado al cuadrado, x a la cuarta elevado al cuadrado por un tercio elevado al cuadrado, un tercio elevado también al cuadrado, menos el desarrollo de esta combinación sería factorial de 4 sobre el factorial de 3 multiplicado por 4 menos 3 factorial, y esto a su vez multiplicado por x a la cuarta, x elevado a la cuarta multiplicado también por un tercio elevado al cubo. Y el último término sería más. La combinación de estos dos números sería factorial de 4 sobre el factorial de 4 multiplicado por 4 menos 4 factorial. Y esto también sería 1, porque simplificaríamos este factorial de 4 con este factorial de 4, y aquí nos queda 4 menos 4, 0. El factorial de 0 es igual a 1. Recordemos que el factorial de 0 es igual a 1. Igual el factorial de 1 también es igual a 1. Entonces solamente nos queda factorial de 4 entre factorial de 4.
y esto a su vez también sería igual a 1. Y eso está siendo multiplicado por 1/3 a la cuarta. 1/3 elevado a la potencia cuarta. Continuamos, esto es x a la cuarta menos 1/3 elevado a la potencia 4 va a ser igual, aquí solamente nos quedaría x a la cuarta a la potencia 4. X a la cuarta, que también está siendo elevado a la potencia 4. Menos, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, vamos a desglosar eso, sería 4 por 3 factorial. Y abajo tenemos el factorial de 1 es simplemente 1. 4 menos 1 tendríamos ahí factorial de 3. Y eso nos sirve para simplificar este factorial de 3 con este factorial de 3. Después todavía tenemos aquí x a la cuarta elevado al cubo multiplicado por 1/3. Desarrollamos el factorial de 4. Ahí tenemos más 4 por 3 por 2 factorial. Abajo en el denominador tenemos el factorial de 2. El factorial de 2 es 2 por 1, entonces eso simplemente es 2. Y aquí en el paréntesis tenemos 4 menos 2, eso sería por el factorial de 2. Entonces vamos simplificando este factorial de 2 con este factorial de 2, y también podemos simplificar y sacar mitades, mitad de 4 y mitad de 2. Y aquí tendríamos simplemente 2 por 3. Sin olvidarnos que todavía tenemos que multiplicar x a la cuarta, que está siendo elevado al cuadrado, multiplicado por 1/3 también elevado al cuadrado, menos, aquí tenemos el factorial de 4, que sería 4 por 3 factorial sobre 3 factorial, y aquí tenemos 4 menos 3 es 1. El factorial de 1 es simplemente 1. Aquí ya no es necesario anotarlo por 1. Entonces simplificamos este factorial de 3 con este factorial de 3. Y aquí todavía tendríamos que multiplicar x a la cuarta multiplicado por 1/3 elevado al cubo. Más, aquí solamente nos quedaría 1/3 a la cuarta. 1/3 elevado a la cuarta. Seguimos desarrollando, entonces x a la cuarta menos 1/3 elevado a la cuarta es igual x a la cuarta elevado a la cuarta menos 4 multiplicado por x a la cuarta elevado al cubo multiplicado por 1/3. Aquí nos queda 2 por 3, sería 6. X a la cuarta elevado al cuadrado, x a la cuarta elevado al cuadrado, multiplicado por 1/3 elevado también al cuadrado. Aquí nos quedaría simplemente menos 4 multiplicado por x a la cuarta multiplicado por 1/3 elevado al cubo más 1/3 elevado también a la cuarta. Vamos a hacer una pausa en esta parte para dar a conocer una propiedad también del desarrollo del binomio. Los coeficientes de los términos extremos del desarrollo son iguales, es decir, aquí el coeficiente que estaría por delante sería un número 1, que no es necesario anotarlo, pero vamos a ponerlo ahí. Y en este otro lado, el coeficiente de este término sería también un número 1. Entonces los coeficientes de los extremos son iguales.
Es decir, este coeficiente, que es el primer término, es igual al coeficiente del último término. Lo mismo pasa con este coeficiente, que es menos 4. Es igual al otro coeficiente del otro término extremo. Este menos 4 es igual también a este menos 4. Y tenemos un término central, que es este término. Eso solamente para dar a conocer esta pequeña propiedad de los coeficientes de los términos del desarrollo del binomio. Continuamos con el desarrollo del binomio. X a la cuarta menos un tercio elevado a la cuarta es igual. Vamos a multiplicar los exponentes 4 por 4, entonces tendríamos x elevado a la potencia 16. Aquí vamos a multiplicar menos 4 por un tercio, tendríamos menos 4 tercios de x, y multiplicamos sus exponentes 4 por 3, entonces x elevado a la potencia 12. Aquí vamos a elevar directamente al cuadrado un tercio. Un tercio elevado al cuadrado va a ser un noveno. Entonces borramos este 3 y ponemos aquí un número 9 y borramos esta potencia. Entonces podemos sacar tercias entre este 6 y este 9. Aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 3. Y al multiplicarse 2 por un tercio tendríamos como coeficiente 2 tercios de x, y multiplicado sus exponentes 4 por 2, 8. Lo mismo aquí, un tercio lo elevamos al cubo y sería igual a 1 sobre 27. Entonces borramos ese 3 y en su lugar ponemos un 27 y borro este 3. Y multiplicamos menos 4 por 1 sobre 27, sería menos 4 dividido entre 27 multiplicado por x elevado a la cuarta. Y por último tendríamos un tercio elevado a la cuarta, y eso es igual a 1 sobre 81. Y con eso hemos completado el desarrollo de nuestro binomio elevado a la cuarta. Y tenemos nuestros 5 términos, 1, 2, 3, 4 y 5 términos.